la trompuda. Zapotlanejo. Según la historiografía del lugar, ambos se establecieron cerca de la ribera de un río que corre al norte población. En este lugar se construyó la primera capilla y un pequeño hospital que se sostenía con los bienes de la cofradía, que tenía como patrona la imagen de la Virgen del Rosario. El citado hospital sirvió durante muchos años de albergue a los transeúntes y enfermos para curarlos y administrarles los últimos sacramentos. Las cofradías de indígenas eran una congregación, unión de personas o hermandades con autorización competente para realizar obras de piedad, comunitarias o para participar de ciertos privilegios. La cofradía de los naturales de Zapotlanejo contaba con tierras para pastoreo de su ganado. Estos animales eran cuidados por todos los integrantes de la comunidad. Con los fondos recabados de la venta de ganado, limosnas, y excedentes agrícolas, maíz, frutos y hortalizas, se pagaban, además de los gastos del hospital, las fiestas patronales y los costosos litigios legales que los naturales constantemente tenían con sus vecinos españoles por causa de la posesión de lo que consideraban sus tierras comunales. A mediados del siglo XVI, es notable la influencia del cristianismo sobre la población autóctona de la región. Para esas fechas la iglesia local cubría casi todas las necesidades espirituales, hasta que años después pasó a control del clero secular. A principios del siglo XVII la iglesia era ya sin lugar a dudas la institución que normaba la vida social y económica de la región. Su presencia ideológica fue tal que regulaba la educación y hasta al mismo gobierno civil le rendía cuentas, por el hecho de que el clero colocó a sus ministros en lugares privilegiados. Mediante tal control creó normas, leyes y todos los mecanismos necesarios para controlar cualquier conducta humana que se considerase fuera de los conceptos y estándares religiosos de la época. Zapotlanejo y demás pueblos de la región tuvieron noticias de la insurrección encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla. Gracias al diputado, canónigo José Simeón de Uría, quien el 25 de septiembre de 1810 desde Querétaro envió la voz de alerta a las autoridades de la Intendencia de Guadalajara, y de ahí a toda la Nueva Galicia. Días después el grito independentista resonaba en todos los rincones de la región alteña. A fines de septiembre del mismo año, dos pequeños grupos sublevados hacían acto de presencia en la Nueva Galicia. Uno, acaudillado por Navarro, Portugal y Toribio Hidrobo, se desplazaría en la zona de los Altos. Otro, guiado por José Antonio Torres, a quien apodaban el Amo, recorrería Zaguayo, Tizapán el Alto, Atoyac y Zacoalco. Al apoderarse el Amo Torres de Guadalajara, escribió a don Miguel Hidalgo que por esas fechas se encontraba en Valladolid y lo invitó a tomar posesión de la ciudad. Hidalgo recibió la noticia con júbilo y decidió desplazar su ejército a la región neogalaica. El 25 de noviembre de 1810 llegó el ejército insurgente a Guadalajara, donde fue recibido con una calurosa bienvenida. Entre los actos más importantes realizados por Hidalgo en dicha ciudad se encuentra el decreto de abolición de la esclavitud fechado el 29 de noviembre del antes mencionado año. 7 días más tarde, el 6 de diciembre, formuló y firmó junto con Ignacio López Rayón otro más conciso. Con la intención de terminar con la rebelión, el gobierno virreinal ordenó al brigadier Félix María Calleja, que para ese entonces se encontraba con su ejército en Guanajuato, que avanzara rumbo a Guadalajara. Para tal efecto, Calleja emprendió la marcha con un ejército de más de 6.000 hombres perfectamente armados y disciplinados, correspondiendo casi la mitad de la caballería, no sin antes sofocar a su paso a los insurgentes de Aguascalientes, Silao, León y Lagos. Mientras Calleja avanzaba hacia la región, Hidalgo determinó que el día 14 de enero de 1811 saliera la tropa insurgente de Guadalajara rumbo a Puente de Calderón para llegar el día 15 a establecer la artillería, de modo que para el 16 el campo estuviera dispuesto para el combate. El numeroso ejército insurgente formó una línea desde media legua al norte del puente hasta un lugar llamado el Arroyo de las Amarillas. En una loma se estableció el grueso de las fuerzas insurgentes. Mientras tanto, Hidalgo quedó en un llano en una zona conocida hasta la actualidad como el campamento, con la reserva que constituía el grueso del poderío insurgentes, una gran multitud de gente sin disciplina militar, mal armados y organizados. Es importante señalar que la batalla se dio en Calderón no por un hecho fortuito o por aras del destino. El campo de batalla fue un sitio estratégicamente escogido por juicio de Allende y Abasolo por ser su geografía apta para resistir el ataque del ejército realista.
Finalmente, en la mañana del 17 de enero de 1811, se entabló la cruenta batalla en Puente de Calderón, donde las fuerzas realistas del general español Félix María Calleja se enfrentaron y derrotaron a las tropas realistas de Hidalgo. Según refieren fuentes locales, al finalizar la batalla el conde Flón de la Cadena, general realista, se dirigió con una escolta de 12 dragoneros a perseguir a un grupo de insurgentes que se internaron en la población, donde según cuenta la historiografía local resultó muerto por una flecha de Juan Terríquez, que se encontraba en un árbol sabino, situado en el actual puente a la salida antigua de la vía Zapotlanejo a Tepatitlán. Liquen Historia Manuel Morales Plasencia. La Trompuda.